cordial saludo del Comité de Distrito. Como representante del Comité de Distrito siempre es un placer. Hoy día en un rol que me tocó cumplir como presidente de distrito, estar visitando a varias iglesias. Ya tuvimos con el Consejo Ministerial acá hace un par de meses entrevistas de diálogo, de conocernos más, de poder saber cómo está funcionando la iglesia, cómo van avanzando, orar juntos, animarnos juntos para poder seguir la tarea que el Señor nos tiene por delante a cada uno de nosotros. Así que reciban el saludo del Comité de Distrito. Y también me uno a las palabras de condolencia por nuestro pastor y su familia, por la partida de su madre, una sierva del Señor, entregada a la obra del Señor por muchos años, allá en la ciudad de Negrete, al sur de Los Ángeles, entiendo. Conozco esa localidad y no es fácil predicar el Evangelio allá, así que en los campos hay que recorrer muchos lugares. Bueno, ellos sembraron la palabra, no solamente en Elías, sino también en otros hijos que están cumpliendo labores ministeriales también. Y hoy, bueno, agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder compartir también con ustedes la palabra del Señor. Entiendo que no estaba planificado que el pastor Elías viajara, por lo tanto yo asumí que él iba a estar acá, pero el Señor tiene planes y bueno, hoy día 5 de la madrugada me escribió para informarme sobre la situación de su madre, de la partida, así que inmediatamente avisé a las iglesias del distrito para que hoy día los cultos estuvieran orando por la familia. Así que en distintos cultos de la región metropolitana, quinta región, Rengo y Rancagua, estarán orando por su familia, por el pastor y la familia que ha perdido a una persona muy amada entre ellos. Bueno, la palabra del Señor que quiero compartir está en el libro de los Hechos, el libro que nuestro hermano dio lectura en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y quiero ser honesto con ustedes en el sentido de que he estado predicando en las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera en el Distrito Metropolitano este mensaje porque me parece que es bueno revisarnos, diagnosticarnos a la hora de estudiar la palabra del Señor. Ustedes saben que existen las enfermedades eclesiásticas, existen las enfermedades espirituales también. Cuando uno revisa el libro de Apocalipsis y se da cuenta que el Señor recorre las iglesias, el Señor de la iglesia visita las iglesias, en el libro de Apocalipsis se va encontrando con una serie de situaciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, una de ellas, Éfeso le dice, algo tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Visitando a otras le dice, tú que has dejado que entren a la iglesia personas para que distorsionen la verdadera palabra, la verdadera enseñanza. Entonces el Señor le dice, arrepiéntete. Siempre hay un remedio para las enfermedades eclesiásticas. Siempre hay un remedio para las enfermedades que se van presentando. Pero hoy quiero compartir sobre el capítulo 10 del libro de los Hechos, la historia de Pedro y Cornelio, donde para mí la persona más importante de la historia es Cornelio, porque pienso que Dios quiere hablarnos a través de esta historia de Cornelio y después de la historia de Pedro, porque hay situaciones que viven ambos o experimentan ambos una relación con Dios distinta. Cornelio, desde la perspectiva de un romano, como dice el capítulo 10, versículo 1 en adelante, que era centurión, ¿cierto?, de la compañía llamada La Italiana. En el versículo 2 dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una actitud de un romano que tenía como característica no solo tener una provincia a su cargo, sino tener un grupo de soldados a su cargo y tener criados y tener a que le servía. Pero interesantemente,
Este hombre era un temeroso de Dios. No era cristiano. Ahora, usar la palabra cristiano para determinar si Pedro era cristiano y Cornelio no era cristiano es un tema que hemos hecho por toda la vida y que a mí me parece que a veces hemos sido injustos tratar a las personas como no cristianas y como cristianas. Cuando hablamos de cristianismo hablamos de seguidores de Cristo, ¿cierto? Cuando uno estudia la historia de Cornelio se da cuenta que él es temeroso de Dios. Parece que a Cornelio le falta conocer un aspecto más de lo que es la divinidad. Mejor Cornelio, este temeroso de Dios, cuyas acciones muestran dentro de su vida una conducta que para nosotros hoy día la podemos catalogar como cristiana. ¿Más arriba? Ah, perfecto, gracias, porque se pierde la señal. Ah, gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Pero tiene conducta o tiene prácticas que son propias de aquellos que temen a Dios. Y no solamente sus prácticas, como dice el versículo 2, estas prácticas piadosas, temerosas de Dios, era un testimonio visible para aquellos con los cuales él vivía y los cuales también sus criados observaban de este Cornelio. Y es muy interesante porque cuando nos damos cuenta que un hombre que supuestamente tenía a cargo un grupo de soldados o una compañía llamada La Italiana, y este hombre es temeroso de Dios, tiene una relación con Dios, al punto de experimentar una visión de parte de Dios. En el versículo 3 dice, vio claramente una visión. Yo me pregunto siempre esto, porque a veces la visión o la experiencia con Dios solo a veces la atribuimos a aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Pero quiero que recuerden que una de las grandes enseñanzas del libro de los Hechos es que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, en el momento que quiere, y en la hora que quiere, y en el lugar que quiere. Nadie le dice al Espíritu Santo en el libro de los Hechos qué hacer y cómo hacerlo. Porque el Espíritu de Dios no puede ser manipulado. Y es interesante que esta visión que tiene la percibe claramente en una hora novena del día. Un ángel de Dios entra donde estaba Cornelio y le dice, Cornelio, lo identifica por su nombre, versículo 4, y él mirando fijamente y atemorizado, me imagino, le pregunta, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, este ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí entro a hablar un poco de este tema de los prejuicios que podemos tener. A veces nosotros como creyentes tenemos muchos prejuicios. A veces pensamos que otros son menos cristianos que nosotros. O pensamos que hay personas más espirituales que otras. Y las podemos mirar y decir, mire cómo levanta las manos, mire cómo habla, mire lo que dice. Y a veces inmediatamente emitimos un juicio. Qué espiritual que es. Pero a veces nos damos cuenta que alrededor nuestro hay personas que son muy silenciosas. Yo tenía una abuela que era muy calladita, pero era una mujer de oración. Nunca se veía orando, pero siempre su vida fue de oración. A veces las miradas que tenemos de las personas pueden estar cargadas de prejuicios, de paradigmas, que a veces, lejos de acercarnos a las personas, nos alejan de las personas. De hecho, se dice que los evangélicos tienen un lenguaje que a veces las personas no cristianas no entienden. Y que cuando lo usamos, no siempre las personas comprenden lo que decimos.
Por eso es relevante hacer un culto comprensible hoy día para las personas que no conocen al Señor. Que sean comprensibles, entendibles. Este Cornelio, que experimenta esta visión y que tiene este diálogo con un enviado de Dios, con este ángel que se le acerca, el cual le da una instrucción. No solamente sus limosnas son reconocidas, las acciones piadosas que tiene son reconocidas por Dios, sino que ahora Dios quiere hacer algo con Cornelio. Lo quiere conectar con un personaje que todos conocemos, que es Pedro. ¿Ya? No vamos a hablar de Pedro, de su historia. Todos sabemos que Pedro, cada vez que quiso hacer algo, metió la pata. En el tiempo que caminó con Jesús, si uno analiza su historia, uno dirá, este no alcanza a ser un discípulo para la estatura que tiene Cristo. Porque cada vez que hizo algo, Pedro metió la pata. Metió la pata. Pero es muy interesante que el relato de Hechos nos dice que mientras Cornelio está teniendo esta experiencia con Dios, una conversación a través de un enviado de Dios, Pedro también está viviendo una experiencia. Versículo 5. Cuando le da la instrucción el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, a este Cornelio le falta algo. Sin duda, temeroso de Dios, es considerado por Dios, pero le falta algo. ¿Quién puede aclarar esto? Tiene que ser alguien que lo vincule con el reino de Dios. Él necesita a un hombre como Pedro que lo vincule con la verdad del Evangelio. Él conoce una parte del Evangelio o una parte de Dios, no lo conoce todo. Los temerosos de Dios existen hoy día en Chile y hay muchos temerosos de Dios. Como así también hay muchos que no son temerosos de Dios. Pero hay personas temerosas de Dios que le falta solo la vinculación con el reino de Dios, por lo tanto necesita vinculadores. Y esto es muy interesante, porque a partir de este desafío que tiene Pedro, Pedro va a vivir su propia experiencia con Dios. Ya Cornelio lo ha tenido, ahora Pedro tiene que vivir su experiencia con Dios. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope. Me llama la atención la conexión de Jope, solo lo marco al pasar. ¿Qué profeta fue a Jope en el Antiguo Testamento y huyó de Dios? ¿Se acuerdan de el profeta que huye a Jope y en Jope encuentra una nave y tiene que arrancar de Dios, de la presencia de Dios, por no querer ir a Nínive? ¿Se acuerdan, cierto? Por favor, no pierdan esa conexión. Por favor, no la pierdan. Manténganla ahí en su mente. Porque me parece interesante que Pedro, que está en Jope, ¿cierto? Va a experimentar algo. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? Un éxtasis. Y vio el cielo abierto. ¿Ah? Mire qué interesante. Empezó a tener una experiencia, vio el cielo abierto. ¿Y qué pasó cuando vio el cielo abierto? ¿Qué descendió del cielo? Un lienzo. ¿Y ese lienzo qué tenía? ¿Qué contenía ese lienzo? ¿Ah? Animales y reptiles
y de todo tipo de animales que los judíos nunca tocarían ni comerían, por ningún motivo. Entonces acá me encuentro con algo muy especial. Porque esto es muy interesante. La experiencia de ver el lienzo tiene que ver cómo Dios quiere enseñarle a un hombre que es apóstol a entender qué es lo que es el Evangelio. Permítame decirlo así con toda la fuerza y con toda mi convicción. Al parecer Pedro, que debe ser el vinculador con Cornelio, hay algo que no entiende del Evangelio. Eso quiere decir que por más años que llevemos en la iglesia, no siempre todo lo podemos entender del Evangelio. Y que cada día Dios nos va a sorprender para decirnos cómo actuar, cómo comportarnos, cómo consagrarnos al Señor. A veces decimos, tantos años llevamos en el Evangelio, ya lo sé todo, estoy consagrado, y a veces tenemos que recordar estos versículos bíblicos que el apóstol Pablo nos entrega y otros más, que dice que aquel que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que el consejo a Timoteo de Pablo en el capítulo 4, en primera de Timoteo, dice, cuídate de ti mismo y de la enseñanza, porque a veces el problema no lo tenemos con el que está al lado, lo tenemos con nosotros mismos. A veces el problema del crecimiento espiritual no es la iglesia en la que me congrego. A veces soy yo con mis paradigmas. Sobre todo hoy cuando hablamos en el siglo XXI donde pareciera que la iglesia debe ser la iglesia a la carta, donde satisfacen mis necesidades, ahí sirvo. Pero cuando hablamos de pecado y cuando hablamos de que la iglesia tiene que comprender qué es lo que es el Evangelio, parece que no es la iglesia donde tengo que estar. Salgo corriendo porque la iglesia me está pidiendo mucho, me está pidiendo cambiar. Más que la iglesia, el Señor de la iglesia me está pidiendo cambiar. Bueno, acá el Señor le está pidiendo a Pedro justamente algo que Pedro tiene que aprender. Pasó 3 años con el Señor, escuchó sus enseñanzas, lo vio resucitado. Estuvo en un diálogo maravilloso en la playa, mientras Jesús les preparaba un pescado y caminando por la playa, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta, parece que Pedro siempre se acostumbró a que le hablaran 3 veces. Es como yo, a veces yo no entiendo la primera, tengo que escuchar 3 veces que alguien me diga algo. Mire lo que pasa con Pedro. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. La orden del cielo es mate y come. La respuesta de Pedro, ¿cuál es, hermanos queridos? ¿Señor? Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pregunto, a mí me gusta predicar a veces y enseñar. Pregunto, ¿por qué Pedro no quiere comer de lo que está en el lienzo? Está con sus paradigmas de la enseñanza judía arraigadas en su vida. Aunque el Señor Jesús tocó a los leprosos y Él lo vio. Aunque Jesús levantó al paralítico y Él lo vio. Aunque Jesús tocó a la mujer que sufría del flujo de sangre y habló con una mujer en medio de la sociedad que no hablaba con las mujeres. Aunque Jesús tocó a los muertos, Pedro aún parece que tiene que convertirse en algún aspecto de su vida y entregarse al Señor. Usted dirá, pastor, pero si él es cristiano y es apóstol, tiene grado. Por favor,
busque conmigo Deuteronomio, y alguien me lo puede leer, por favor, si me ayuda. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19. Mientras lo busca y alguien lo lee, quiero decir esto. Pedro solo recuerda en el momento del lienzo una ley que le conviene. Porque si es judío, debería recordar todo lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. Pero lo que le conviene, lo cita. Quiero decir esto con toda mi fuerza. Los cristianos de hoy citamos la Biblia solo cuando nos conviene y los versículos que nos convienen. Y nos olvidamos de otras enseñanzas. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 18? Alguien que lo lea con toda su fuerza, por favor. ¿Por qué Pedro no recuerda ese pasaje de la ley? Pero sí recuerda el pasaje de que no se puede contaminar. Volvió la voz, versículo 15, a él la segunda vez, lo que Dios limpió, le dice, no lo llames tú común. Esto se hizo, los autores dejan siempre claro esto, parece que todos los autores siempre están contra Pedro. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Otra vez. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, versículo 17, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Mire el Espíritu Santo cómo quebranta nuestros corazones cuando nos quiere volver al camino correcto del Evangelio. Le dice el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo estoy seguro, si Pedro no escucha esa voz del Espíritu en ese momento, solo al ver que eran gentiles romanos, no le abre la puerta. No le abre la puerta. ¿Y sabe por qué no le abriría la puerta? Porque según lo que dice Pedro más adelante, cuando se encuentra con Cornelio, Pedro todavía no entiende lo que Dios está haciendo. Y le dice a Cornelio, Cornelio, tú sabes que es abominable para un judío juntarse con un gentil y entrar a la casa de un gentil. Es abominable. Yo nunca lo haría. Pero mire, solo lo hace porque el Espíritu lo ordena. La pregunta que me ha hecho todo este tiempo es, ¿quién se convierte en este pasaje? ¿Pedro o Cornelio? ¿Se ha preguntado eso? ¿Quién se convierte nuevamente al verdadero evangelio? ¿Pedro o Cornelio? Pedro. Pedro tiene que volver a reencontrarse con un aspecto del evangelio que él lo sabe, teóricamente lo sabe. La ley se lo decía antiguamente. Un Dios que no hacía acepción de personas, amaba al extranjero, abría la puerta al extranjero, y Pedro tiene que reencontrarse nuevamente con este Dios, el cual ya Jesús en su ministerio había mostrado que Dios había venido a la humanidad para que la humanidad fuera salvo por él. Y ya no había ley que impidiera que entrara ninguna persona al reino de los cielos. Por lo tanto, Pedro tiene que volver a reencontrarse con el verdadero mensaje del reino de los cielos. Y el verdadero mensaje del reino de los cielos es que Dios no hace acepción de personas. Es que Dios no distingue
cultura, raza, clase social, sino que Dios abrió la puerta para que todos aquellos que pudieran invocar el nombre de Jesucristo fueran salvos. Y Pedro tiene que encontrarse con esta situación. Se encuentra con Cornelio, se da cuenta que Cornelio tiene la actitud de un pagano, porque lo primero que hace Cornelio es inclinarse ante una persona enviada por Dios, por lo tanto cree Cornelio que puede ser uno de los dioses que descendió. Y Pedro le dice, levántate porque yo también soy hombre. Pero lo interesante de esto es que en el encuentro que él tiene, en el versículo 34, después que escucha la historia de Cornelio, se da cuenta que en verdad, porque esto es muy interesante, cuando uno vuelve en sí, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero para comprenderlo, y esto es lo que quiero enfatizar, para comprenderlo, Pedro necesita una vez más un encuentro con el Cristo crucificado, con el Dios que lo llamó a servir. Hermanos queridos, lo he dicho en todas las iglesias que he visitado de la Alianza Cristiana y Misionera, y lo he dicho en mi propia iglesia, si nosotros cerramos la puerta a que ya tuvimos un encuentro con Cristo y se acabó, quiero decir que usted mismo ha impedido que Dios siga obrando en su vida. Porque los encuentros con Dios se deben tener todos los días para que Dios cambie nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar, nuestras estructuras. No podemos cerrar la puerta a un encuentro con Dios. Seamos pastores, seamos diáconos, seamos líderes, seamos hermanos que estamos recién empezando nuestra primera experiencia de conversión. Ahí no se termina nada porque siempre hay algo de Dios para nosotros. Día tras día, Dios tiene algo nuevo para nosotros. Por eso Pablo decía, mi hombre exterior se desgasta de día en día, pero mi hombre interior se renueva en la ley, en la vida de Jesucristo. No podemos cerrar las puertas a experimentar algo con el Señor, porque si no nosotros le colocamos un techo a Dios y Dios no tiene techo. Dios siempre tiene algo que decir y lo va a decir hasta que Él venga y cierre las puertas. Pero ese día no ha llegado. Cada culto, cada oración, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para encontrarnos con Jesucristo el Señor. Termino diciendo 4 conclusiones que me parecen a mí fundamentales para cerrar. La primera tiene que ver con esta lucha de los paradigmas versus la voluntad de Dios. Cuando nuestros paradigmas y nuestras construcciones, como la de Pedro, impiden que podamos cumplir la voluntad de Dios, debemos tener cuidado. Porque si ese paradigma, esa estructura de pensamiento impide que alguien se acerque al Evangelio, un día daremos cuenta al Señor de que lejos de acercar a la gente al Evangelio, los alejamos del Evangelio. Revísese, dije, diagnostiquémonos, ¿cierto? Diagnostiquémonos qué paradigmas impiden que la gente se acerque al Señor. ¿Qué paradigma impiden que los niños se acerquen al Señor? ¿Qué paradigma impiden que los jóvenes se acerquen al Señor? Que los adultos se acerquen al Señor. Pensémoslo como iglesia, pero pensémoslo individualmente. Nosotros podemos acercar a las personas y alejarlas del Señor. Lo segundo tiene que ver con la falsa piedad. Y quiero que me comprendan. Pedro es un piadoso, pero tiene una falsa piedad. Porque él sigue pensando que ninguna persona puede, que no sea judía, acercarse a Dios. Él después de esto insiste que las personas tienen que circuncidarse para ser cristianos. No entendió Pedro. Uno diría, Pedro se convirtió y volvió atrás. En Gálatas usted encuentra cómo los judíos circuncidaban a los cristianos para que fueran verdaderos cristianos. Implantaban la ley.
Y eso es lo segundo. Existe una falsa piedad que podemos nosotros instalarla en nuestra propia vida, para que la gente haga lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere. Y esa falsa piedad se puede instalar en nosotros. ¿Por qué? Porque esa falsa piedad lo que hace es colocar sobre otros cargas que no van a poder llevar. Los fariseos estaban llenos de leyes, llenos de reglas, y no podían ni ellos cumplirlas. La gracia del Señor nos liberó de toda esa carga de reglas y normas. Tanto así que Jesús le dice a los judíos: ustedes han invalidado la palabra del Señor o las Escrituras con vuestras tradiciones. Revisemos cómo está nuestra piedad, cómo somos creyentes. Esto puede ser un problema, puede acarrearnos problemas no solamente a nosotros, sino también podemos imponerles cargas indebidas a las personas. Tercero, que me encanta, no hay favoritismos geográficos y raciales en este capítulo. Lo que Dios está derribando acá es que existe una gran posibilidad hoy día en nuestro país. Acá hay hermanos extranjeros, sí, hay varios, yo he visto. Sí, levanten su mano los hermanos que están aquí. Dios ha derribado todas aquellas paredes, todos esos límites geográficos, todos estos temas raciales para abrir una puerta para las naciones, como la abrió para Cornelio. La gran oportunidad que tiene Chile hoy día es que podemos alcanzar a todos aquellos hermanos y aquellos que no son hermanos de distintas naciones para darle una palabra de aliento, una palabra de amor, un abrazo de amor, sostenerlos en medio de su crisis, porque vienen arrancando de distintos países. Estados Unidos está cerrando sus fronteras, Perú cerró sus fronteras, porque están pasando cosas en Latinoamérica donde muchos están caminando, están viviendo la experiencia de la migración, algunos sin esperanzas, gente dolida, dañada, políticamente, socialmente, espiritualmente. De alguna manera Dios le muestra a Pedro que se acabaron los límites geográficos y raciales, que el Evangelio ahora es para toda criatura, para toda persona, y Pedro tiene que entender, de alguna manera tiene que entender esto. Y por lo tanto, Pedro tiene que volver a replantearse su vida. Hoy día nosotros como iglesia tenemos esta gran oportunidad, la cantidad de extranjeros que tenemos. Nosotros en la primera iglesia de Santiago y en Bustamante éramos muy buenos para cantar himnos. Aquí hay hermanos que eran de la iglesia de Bustamante. Éramos muy ordenaditos, ¿cierto? Hoy día tenemos venezolanos y colombianos. Hasta los himnos más lentos los venezolanos los bailan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo echamos? Bailamos con ellos. Bailamos con ellos. Las culturas son distintas, los olores son distintos, las formas son distintas. Y Dios tiene que derribar, incluso entre nosotros los chilenos, los de acá de la patria, que somos distintos y tenemos que aceptarnos tal cual somos, con nuestros valores, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. Uno se pregunta por qué nos dividimos tanto los evangélicos, no sabemos perdonarnos. No sabemos perdonarnos y olvidamos el gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos convertimos en piadosos o falsa piedad, teóricos. No perdonamos. Y por último, para terminar, la importancia de un buen vinculador. Usted puede ser un buen vinculador y un mal vinculador. La importancia de tener a alguien que realmente acerque a las personas a Cristo de la manera correcta. Cornelio necesitaba saber algo más del reino de Dios que no conocía. Por eso cuando termina el capítulo 10, al final, desde el 43 en adelante, una vez que escucharon el Evangelio, mientras Pedro hablaba, ¿qué sucedió? Descendió, pero acá dice la palabra, cayó sobre todos los que estaban ahí el Espíritu Santo de Dios. Esto volvió loco a Pedro.
A ver, hay algo que no entiendo. ¿Cómo estos gentiles están recibiendo lo mismo que nosotros? Interesante eso. Pedro está en Jope, Jonás estaba en Jope. Pedro tenía que tomar una decisión, Jonás tenía que tomar una decisión. Jonás eligió un barco para arrancar, Pedro tiene que decidir si se acerca a un gentil. La pregunta que tengo para ustedes al terminar es, ¿qué camino tomaremos nosotros? ¿Vincularemos a las personas con el reino de Dios? ¿Lo haremos de buena manera? ¿Lo haremos desde una enseñanza profunda de la Escritura? ¿Lo haremos desde nuestras tradiciones? ¿Lo haremos desde nuestros paradigmas? ¿O lo haremos de nuestras propias construcciones personales que hemos hecho de Dios y que a veces, lejos de ser una verdadera vida cristiana, solamente es una falsa piedad? Pero el mundo afuera, la gente que está fuera de la iglesia, necesita vinculadores que acerquen a las personas al reino de Dios. Desde Jope, no, desde Peñalolén, ¿qué barco tomaremos? ¿Arrancaremos como Jonás? ¿O a pesar de nuestros paradigmas caminaremos como Pedro? Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Hola amigos, soy Eduardo y les quiero compartir los anuncios de esta semana. Y el Señor dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amiga, te invitamos todos los martes a participar junto a nosotras a las 10 de la mañana para adorar y bendecir al Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te invitamos todos los miércoles a las 20:30 horas a participar de la Academia Bíblica. Clases de bautismo. Domingo, 10 horas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan.
Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a compartir con nosotros. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestro fanpage y visita nuestro sitio web.